arreglarlo entre todos. Ahora que empieza a grabar, ya... Bueno, ya empezó la grabación. Vamos a dar inicio a la breve exposición. Bueno, intento de ser breve. A veces se me va el tiempo, pero tengo aquí el reloj y trataré de ir puntual. Y y por favor, si pueden cerrar los micrófonos, muy bien, para que no tengamos algún ruido adicional. Ok. Y empezó a compartir la pantalla. Tengo bastante lenta la computadora, no sé si es por mi computadora o por la conexión, pero bueno, está un poco lenta. ¿Pueden ver la pantalla? Espero que sí. Sí, ya se ve, Miguel. Es correcto. Ya se ve. Ok, ahí se ve la presentación, muy bien. Bueno, pues el título es Prácticas de Economía Solidaria y Cooperación Integral. Es tratar de ver un poco las aplicaciones y pues las prácticas, los procesos, ahora sí reales, que suceden en el ámbito de la economía solidaria. Y bueno, muchos de ustedes ya conocen algunas de ellas, de hecho, pues son practicantes de ellas, ¿no? Varios de los que estamos aquí somos practicantes de estas de economía solidaria y cooperación integral, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno recordar y pues dar algún contexto también a todo esto que hacemos. Hemos visto mucho de la teoría, de los valores y los principios, y ahora vemos cómo se ponen en práctica, ¿no? Bueno, primero que nada, sería interesante aproximarnos desde una perspectiva de la antropología económica, ¿no? Los mecanismos de la economía social. Y bueno, esto de término de economía social es muy curioso porque, bueno, lo utilizamos mucho para referirnos al sector de las cooperativas, al tercer sector de la economía, distinguiéndolo del sector privado, el sector público y el sector social, que vendría siendo todas estas organizaciones de cooperativas, ejidos, sindicatos, comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay una curiosa redundancia, digamos, en el término de economía social, porque en realidad toda la economía es social. No puede haber una economía que no sea social, ¿no? Es un ámbito de la sociedad y es una práctica social. Entonces, bueno, también es interesante, no solo porque se plantea como un tercer sector de la economía, sino también se puede plantear como una antítesis o más bien una, digamos, un sentido más puro de lo que es la economía ante lo que vemos actualmente que la economía es antisocial. La economía es antisocial porque está fragmentando... Perdón, Miguel, se está yendo el audio por momentos. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Me vuelvo a conectar de preferencia? No, Miguel, es un problema de ella porque yo te oigo perfectamente bien todo el tiempo. Sí, se escucha bien. Yo acá en México, en la ciudad, se escucha perfecto. Vale. Bueno, entonces quizás les convenga reconectarse o checar las conexiones, no sé, quizás sea un problema de ese tipo, ¿no? La sesión pasada tuvimos
problemas y bueno, se solucionó con que me salí, me volví a conectar y ya quedamos bien, ¿no? Eh, pero bueno, continúo y voy a tomarme un tiempito para si tienen que reconectarse, ¿ok? Bueno, como comentaba, la economía actual se puede decir que es una economía antisocial, porque está fragmentando a las comunidades y está siempre como su, digamos, su ontología, el ser, el sentido del ser, del ser humano capitalista. En el capitalismo es el individualismo, ¿no? El liberalismo, individualismo, es el que da origen a toda esta, digamos, a este carácter antisocial de la economía, ¿no? que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, y además también hay como algunos problemas y contradicciones teóricas porque normalmente a la economía nos referimos tanto como un campo de la actividad humana como a una ciencia que se llama economía, ¿no? Pero el problema con esta ciencia tiene muchos problemas, pero el más importante es que se refiere solo a las actividades de mercado, del intercambio mercantil, del intercambio comercial, y confunde el intercambio comercial con la economía, como si es la única forma de economía, es lo que se puede comprar y vender e intercambiar, ¿no? En el mercado típicamente capitalista, ¿no? Entonces, desde esta visión se ocultan muchos otros ámbitos o campos de la actividad económica humana, como son la reciprocidad y la distribución. Esta observación de estos tres ámbitos de la economía vienen principalmente de Karl Polanyi, junto con otros teóricos, que identifican estos tres ámbitos, ¿no? Como comentaba, el mercado, que es, digamos, y yo creo que están, aquí los pongo en un orden, de alguna manera, sugiriendo cómo los hemos ido conociendo, cómo han ido apareciendo. El último en aparecer, digamos, en la sociedad humana ha sido el mercado, que el mercado básicamente es el intercambio comercial, sobre todo producir para intercambiar. En un primer momento el intercambio se dio pues mucho antes que el capitalismo, por eso es importante que no se confunda el intercambio mercantil con capitalismo, porque el intercambio mercantil tiene miles de años, probablemente desde una época prehistórica en la que se empezó a trabajar y a hacer instrumentos, herramientas artesanales o a tener un excedente en la recolección, posteriormente en la producción agrícola, y intercambiar esos excedentes con otros grupos humanos, con otros grupos sociales. En ese momento se crea ese mecanismo del mercado, ¿no? Y ya más sofisticadamente pues casi todas las civilizaciones hemos visto formas de mercado. Los mercados, por ejemplo, en Mesoamérica, en las ciudades mesoamericanas, ocupaban un espacio muy importante en la actividad y hasta en el espacio urbano, ¿no? En muchas de las ciudades antiguas, en Asia, en África, en Europa encontramos también el espacio del mercado, el lugar físico donde ocurrían estos intercambios que hasta la fecha todavía los tenemos, que están desapareciendo, por cierto, porque ahora tenemos lo que llaman el supermercado, que no es un mercado como originalmente eran, donde todos los productores intercambiaban sus excedentes. Es otra dinámica según los tiempos del capitalismo corporativo que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pero antes del mercado existió la reciprocidad, que la reciprocidad es otra de los mecanismos de la economía en los que básicamente es, bueno, yo dar y recibir, doy algo y recibo algo a cambio. Por ejemplo, el trueque es considerado como economía de reciprocidad, pero no solamente el trueque, ¿no? Sino también los cuidados sociales. Por ejemplo,
el intercambio que hay entre cuidar a los niños cuando dentro de un grupo social, dentro de la tribu, dentro del grupo, de la comunidad, y posteriormente los niños cuidan a los ancianos y a los que a su vez los cuidaron cuando ellos necesitaban de esos cuidados, cuando eran infantes, ¿no? Entonces todos estos son los mecanismos de supervivencia humana que han permitido, mucho antes que existiera el mercado, una movilización de los recursos necesarios para la subsistencia, ¿no? Entonces, la reciprocidad, de alguna forma, es todo lo que inspira en gran parte la economía solidaria o las formas de economía solidaria, es la reciprocidad. Pero también hay una confusión, o más bien un límite poco claro o una frontera no muy clara entre el mercado y la reciprocidad, porque el mercado mismo funciona con reciprocidad. Uno compra algo y a cambio normalmente da un dinero, que el dinero a su vez representa otro producto. Entonces el dinero fue inventado como un facilitador para el intercambio, para facilitar el intercambio entre productores y consumidores, para no tener que hacer el trueque directo, que muchas veces es muy difícil de conseguir, que exista la doble coincidencia de los deseos, que yo tengo lo que tú deseas y al revés, y viceversa. Entonces, para eso se inventó el dinero como un medio, no como un fin. La reciprocidad, además de este intercambio que no es mediado por dinero, también a veces es mediado por otro tipo de cuestiones como los afectos humanos, los afectos sociales, el cariño, el amor, la amistad, etcétera. Entonces no es solamente el dinero, la reciprocidad está mediado el intercambio por algo más que dinero o por la conveniencia material, ¿no? También muchas veces hay otras cuestiones humanas involucradas en los mecanismos de reciprocidad. El otro ámbito es el mecanismo de la distribución, que probablemente este sea quizás el más antiguo, porque la distribución básicamente es, bueno, repartir entre los diferentes miembros del grupo, según sus necesidades o según sus requerimientos, lo que van a consumir. Por ejemplo, si pensamos en una sociedad prehistórica de recolectores, cazadores-recolectores, bueno, pues habían quizás algunos especializados en recolectar, otros especializados en cazar, no necesariamente mujeres y hombres, ¿no? Eso es una teoría, pero se puede cuestionar. En realidad puede ser que hayan tanto hombres como mujeres hecho y niños incluso, caza y recolección, ¿no? Pero entonces la distribución era pues repartir entre todos los productos de ese trabajo, ¿no? Entonces compartir entre todos el alimento, el abrigo, la cueva, el techo, ¿no? En fin. Y la distribución de alguna manera es el mecanismo que actualmente orienta la labor, la función social del Estado o de los gobiernos, ¿no? de la forma de gestión de excedentes que, bueno, después de muchos siglos se convirtieron en impuestos y hay toda una deriva fiscal del mecanismo de la distribución, pero es lo que orienta el Estado. El Estado, en teoría y en orígenes, pues fue ese repartir en una sociedad, sobre todo en sociedades complejas, muy grandes, ya muy pobladas, repartir los excedentes de la producción, de la economía, para satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Y los que más lo necesitaban poder recibir estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tres mecanismos que han estado desde el principio y hasta la fecha todavía los podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, la distribución, como decía, en teoría es pues redistribuir, repartir
entre todos según las necesidades, o comunalizar lo que no puede satisfacer cada uno de mejor manera, pues lo satisface una tercera organización que es el Estado, ¿no? A la fecha, bueno, lo que vemos también muchas veces es que el Estado hace lo contrario, en lugar de, por ejemplo, de tomar los excedentes de los ricos para llegar a satisfacer las necesidades de los pobres, en realidad a veces es al revés y toma a partir del IVA y del impuesto sobre la renta, los excedentes obligatorios, son impuestos, no son excedentes, de las clases medias y las clases bajas también por su consumo, y repartirlo a las clases altas, ¿no? A los ricos, a través de subsidios, empresas, de privatizaciones, de empresas estatales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, siempre ha habido como una disputa por el mecanismo de la distribución, una disputa social por el mecanismo de la distribución. Bueno, ahora pasamos a las prácticas. Las prácticas, bueno, una de las más importantes, empezamos por las cooperativas, que ya las hemos profundizado en la sesión anterior. Las cooperativas es como, digamos, muchas veces se identifica como la figura más importante de la economía solidaria, porque es una figura jurídica que permite una gran cantidad de actividades, tiene como una gran flexibilidad, tiene mucha elasticidad para usarla de muchas maneras, ¿no? Entonces, y hay cooperativas, bueno, la mayoría nos referimos a cooperativas formales, pero se puede pensar también que existan cooperativas no formales. Por ejemplo, en Ecohuertos, ahí en la Universidad del Caribe, siempre consideramos que éramos una cooperativa, pero no formalizada. Pero todo el trabajo y todas las actividades que hacemos son cooperativizadas, comunalizadas, y muchas veces, o casi siempre, sin dinero, no mediadas por el dinero, ¿no? Bueno, en México, bueno, es que básicamente en México hay dos tipos o tres tipos de cooperativas: las de producción, las de consumo y las de ahorro y préstamo. Y en el mundo también. También se considera que hay por sectores: las cooperativas agrícolas, las cooperativas pesqueras, de servicios, de bienes de consumo, de vivienda, financieras, que son las de ahorro y préstamo, las industriales, como las de Mondragón, las del País Vasco, que son muy famosas, o como la Cruz Azul, o el Boeing, la cooperativa Pascual, los refrescos en México, ¿no? Las cooperativas escolares, tanto de profesores como de padres y madres de familia, como las cooperativas de alumnos, las antiguas cooperativas de alumnos, que era una cooperativa de consumo y que era una educación cooperativa muy interesante en su momento, que se ha ido perdiendo. Las cooperativas de salud, como Panamérica en la Ciudad de México, son cooperativas de servicios de salud. También están las de seguros, entre las financieras, las mutuales, las mutuas de seguros, son cooperativas de seguros. En México no está muy desarrollado, pero en otros países está muy desarrollado el sector de las mutuales, que son cooperativas de seguros. Seguro de vida, seguro del coche, de los bienes, etcétera, ¿no? Las cooperativas mixtas, donde se mezclan productores y consumidores, o proveedores, y las cooperativas integrales, que son las que tratan de cooperativizar todo, comunalizar la producción, la distribución, el consumo, etcétera, ¿no? Las que digamos que son más antiguas, o más el sector más importante dentro de la economía solidaria social en México, son las agrícolas y las pesqueras, que bueno, básicamente en mucho de lo que cooperativizan, lo que comunalizan, es la distribución, por ejemplo, ¿no? A veces también el trabajo, pero sobre todo la producción. Entonces, bueno, si somos así como más categóricos, podemos decir que hay dos tipos nada más de cooperativas, ¿no? Las de producción, a las que se centran en el trabajo y en la producción, que es la que, digamos, de las más conocidas, y las que se centran en el consumo,
donde la actividad que se cooperativiza es el consumo. Y esas incluyen las de ahorro y préstamo, porque las de ahorro y préstamo son consumo de servicios financieros. Entonces, por eso se puede decir que incluyen a las de ahorro y préstamo, las de consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya los diferentes sectores también se cooperativizan desde la producción, desde el consumo o ambas, que son las más democráticas y las más interesantes porque trata de comunalizar todo. Otro de las prácticas de economía solidaria, de las más comunes, de las más famosas también, que caben dentro de fuera de lo que es el cooperativismo, pero que es economía solidaria. Tenemos, por ejemplo, lo que son los mercados orgánicos y las ferias de trueque, que aquí, por ejemplo, Tianguis del Mayab es una de estas formas de economía solidaria. Ferias de trueque, como el Ecotianguis y como otras muchas que hay en Quintana Roo, en Valladolid, en Mérida y en México, que todas se unen para cuando hay el Buen Fin, hacían el Buen Trueque, una iniciativa muy interesante donde entablaron relación en red muchas de estas ferias de trueque de México, pero que también en todos los países son cada vez más presentes. Y que tienen también extensiones como los sistemas de intercambio local, que es, digamos, el trueque, pero no en una feria, no en un mercadillo, sino el trueque ya establecido socialmente en una comunidad, en un barrio, por ejemplo. El sistema de intercambio local muchas veces está mediado por las monedas sociales o comunitarias o los bancos de tiempo, como comentábamos la sesión pasada, ¿no? Muchas veces la moneda social representa también las horas, por ejemplo, del banco de tiempo. Estas primeras están muy entrelazadas, ¿no? Y algunas combinan varias de ellas o son solo una de ellas, ¿no? Pero las monedas sociales muchas veces tienen una paridad con la moneda corriente, la moneda oficial, o tienen una paridad en tiempo o en producto también. Por ejemplo, la famosa Tumín, que es una de las monedas sociales más exitosas en el mundo, pero sobre todo en México, en la zona del Espinal, de Papantla, en Veracruz, en el norte de Veracruz. Es interesante también porque, bueno, ya tiene una gran cantidad de usuarios y ellos la hicieron como una moneda complementaria a la moneda oficial. Y en su momento causó mucha controversia, el Banco de México las quería criminalizar porque, bueno, estaban jugando, estaban compitiendo con el monopolio que tiene el Banco de México por emitir moneda, que es la moneda, el peso, ¿no? Porque en México, bueno, en la época del virreinato existían muchas monedas. Antes, en la época mesoamericana, se utilizaban como monedas, o lo que ahora entendemos como monedas, que eran facilitadores del intercambio más bien, el cacao, el famoso cacao, pero el cacao era como muy elitista, de muy difícil acceso, pero también existían otro tipo de monedas, como las mantas de algodón, por ejemplo. El algodón se utilizaba también como moneda, y bueno, algunas otras. Los granos siempre se han utilizado como monedas, el trigo, el maíz, el trigo en otras partes, en Asia, en África, en Europa, el maíz también en México, en Mesoamérica. Y bueno, formas de facilitar el intercambio, ¿no? Entonces eso es lo que está detrás de las monedas sociales. Este tema de las monedas sociales o comunitarias es de los más importantes de la economía solidaria. Tiene muchísimo detrás, que yo creo que amerita un seminario o un webinario exclusivo para este tema, porque la verdad es que ahí hay un potencial tremendo para mucho cambio social y también para entender muchos de los mecanismos que están detrás del dinero, porque siempre asociamos a la economía, la escasez, la pobreza o la riqueza con el dinero y nunca cuestionamos el dinero en sí mismo, ni siquiera en la economía clásica, en la teoría económica se cuestionan
en gran medida el dinero, aunque hay teorías monetaristas, hablan de otros aspectos del dinero y no van así como a lo profundo a cuestionar cuál es la psicología del dinero y cómo funciona realmente esta tecnología a nivel psicológico, porque principalmente es como opera en gran medida, porque sabemos que el dinero no vale nada. El dinero representa valor, pero el dinero no tiene valor en sí mismo y todos actuamos como si lo valiera, como si tuviera ese valor. Entonces, bueno, ahí hay mucho que debatir. Quizás más adelante les propondremos algún webinario en el tema, porque la verdad es que es muy interesante. Bueno, pero también seguimos con las otras prácticas de economía solidaria. El trabajo comunitario es uno también importantísimo, que es muy común en, bueno, en comunidades desde lo que se refiere a la familia hasta comunidades mucho más grandes, y todavía persiste con mucha fuerza en comunidades de pueblos originarios, eh, desde antes incluso de la colonia, ya existían muchas formas de trabajo comunitario, y en México lo conocemos como tequio, el tequio, y en Sudamérica se conoce como la minga, y se refiere a estas formas de trabajo comunitario, que es el trabajo que hacen los miembros de una comunidad para satisfacer una necesidad colectiva, una necesidad que tiene toda la comunidad. Por ejemplo, ya sea construir la escuela de la comunidad, todos los padres y madres participan en su construcción, el templo, la iglesia. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen cómo están construyendo una casa, unas prácticas muy comunes de economía de trabajo comunitario en algunas comunidades. Cuando una pareja se casa, o va a tener hijos o va a formar familia, entre todo el pueblo, toda la comunidad le construyen su casa. Y esta es una de las formas más generosas del trabajo comunitario. Y hay muchas otras más, ¿no? Otra forma es las famosas tandas, que son comunidades autofinanciadas, las tandas que también muchos las practicamos sin saber realmente si son economía solidaria, ¿no? Y que, por ejemplo, la tanda, pues básicamente es que nos juntamos, es como un ahorro colectivo, es como una pequeña cooperativa de ahorro y préstamo. Entre todos, bueno, decidimos, por ejemplo, nos juntamos 10 personas y cada una pone 100 pesos o 500 pesos al mes durante un año. Si son 10 personas, 12 personas, es un año, por ejemplo, y cada mes se sortea la cantidad total que ponen todos, ¿no? Entonces es una forma de ahorro. Si tienes suerte, te toca al principio y vas pagando después, digamos, es como un préstamo, y si tienes no tan buena suerte, pues te toca al final, con lo cual es un ahorro. Entonces, esas son formas de financiamiento comunitario que también forman parte de la economía solidaria. Las redes de apoyo, que estas se activan por ejemplo, a veces en desastres naturales o en accidentes o en diferentes cuestiones que ocurran. Las redes de apoyo, de apoyo mutuo, también son este tipo de economía comunitaria. Los dones o celebraciones, las fiestas comunitarias. Cuando uno hace una fiesta e invita a comer a todos sus amigos y hasta los gorrones, eso es parte de la economía solidaria también, ¿no? En la antropología económica se describen muchas prácticas muy interesantes, como el potlatch, que es una economía del don, le llama un antropólogo como Marcel Mauss, donde se juntan una gran cantidad de gentes y todos ponen en conjunto, ofrendan, digamos, a la comunidad algunas de sus riquezas, su producción, sus animales, etcétera, para consumo de todos, ¿no? Estos son los dones, que tiene mucho que ver con la tradición de las mayordomías. Las mayordomías, por ejemplo, en los pueblos originarios, se refiere muchas veces a
ya sea, por ejemplo, está el mayordomo del templo, de la iglesia, que es el que cuida. Muchas veces es un trabajo comunitario, es una obligación social, digamos, pero también, por ejemplo, la mayordomía en algunas regiones de Oaxaca, de Chiapas, donde, por ejemplo, el mayordomo es el que paga la fiesta del pueblo de cada año. Entonces es al azar o es elegido, o lo elige la comunidad, es un gran honor, y lo que tiene que hacer es pagar toda esa celebración. En casos muy dramáticos hemos conocido ejemplos, por ejemplo en Oaxaca, que el mayordomo no tiene dinero y se tiene que ir a trabajar a Estados Unidos durante un año a juntar dinero para regresar y pagar la fiesta. Y es tanto una obligación como un honor para la persona que es elegida, ¿no? Y es una ofrenda que hace a toda la comunidad, ¿no? Los huertos comunitarios, también la gestión comunitaria de los huertos y la socialización del trabajo y del producto que se hace ahí es otra forma. Y los ejidos también, que es una forma ancestral, que bueno, también tiene sus distorsiones en los últimos tiempos, pero bueno, el ejido es una forma ancestral de gestión común de la tierra y de los recursos naturales propios del pueblo, de la comunidad. Otra de las prácticas de economía solidaria muy, muy famosas es el comercio justo. Como veíamos, es en base a la teoría del precio justo, que lo vimos en el socialismo utópico. Incluye, por ejemplo, el consumo responsable, que uno consuma responsablemente, que sepa lo que está consumiendo y tratar de evitar o boicotear el consumo de productos que son dañinos, que son contaminantes, que son producto de la explotación o de la esclavitud. El consumo consciente también tiene que ver con esto, cuando yo consumo sabiendo a quién estoy beneficiando. Por ejemplo, pues consumir los refrescos de Pascual en lugar de consumir los refrescos de la Coca-Cola o de la Pepsi, que sabemos que están destruyendo los mantos freáticos y bueno, y también la salud pública, la salud humana de los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, a esto se refiere el consumo consciente. El comercio internacional de solidaridad es la forma más conocida del comercio justo, que es cuando venden al extranjero, a otros países, productos sin intermediarios, pagados de un mejor precio, porque bueno, aquí se evitan los coyotes, los intermediarios, la especulación de los mercados financieros que muchas veces sube o baja los precios de las mercancías según se le antoje. Eh, y entonces el mercado internacional de solidaridad es, bueno, en otros países se solidarizan con consumir el producto de comunidades. Por ejemplo, uno muy extendido es el comercio justo del café y del café zapatista, por ejemplo, en todo el mundo se consume el café de las cooperativas zapatistas como una forma de apoyo al movimiento, ¿no? Bueno, otra forma es el mercado solidario, también tiene que ver con esto a un nivel más de base, es, por ejemplo, consumir, tiene que ver con aquel principio de la intercooperación que veíamos la sesión pasada, y bueno, es consumir los productos solidarizándonos con algún productor o alguna comunidad que necesita ese apoyo y apoyamos con nuestro consumo, ¿no? Dice una frase muy, muy, muy usada por Greenpeace, es que consumir es votar 3 veces al día, porque estamos consumiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, a través de nuestro consumo decidimos qué queremos apoyar, ¿no? Y bueno, también el trabajo digno, ¿no? Es parte de este comercio justo, no es solo la cuestión ecológica, también las condiciones sociales de explotación, ¿no? Por eso muchas veces se critica, por ejemplo, cómo producen grandes almacenes de ropa, por ejemplo, la ropa
de Zara, que es la empresa de ropa más grande a nivel mundial, que bueno, lo hace a base de explotación en países asiáticos, ¿no? Incluso explotación infantil. No ellos directamente, pero con terceras empresas. Entonces ellos se lavan las manos diciendo que no son ellos, pero bueno, sabemos que están haciendo esto, ¿no? Otra de las prácticas de economía solidaria viene de lo que llaman el procomún o la economía del procomún. El procomún está centrado en compartir más que en el intercambio. El comercio justo o las prácticas de economía solidaria que habíamos visto anteriormente estaban muy centradas en el intercambio y en la reciprocidad. El procomún se basa más en compartir, ¿no? En comparticiones, en la compartición. Y ahí pues no hay un intento de reciprocidad. Simplemente es compartir por el simple hecho de hacerlo, de disfrutarlo, de ser generoso, de la generosidad de compartir. Ahora en inglés hay el sharing, le dicen que es lo mismo, pero bueno, hay car sharing, que es compartir vehículos, como el BlaBlaCar, el Uber también, que se comparten los vehículos del conductor, en fin. Hay toda una distorsión también del procomún que ahora analizaremos más detenidamente, porque este es un área que también conviene profundizar un poco. Las anteriores las conocemos, estas son un poco más novedosas. Bueno, en teoría, porque bueno, también el uso comunal de la tierra y los recursos naturales lo conocemos muy bien a través de los ejidos, de la forma de propiedad común de los recursos naturales. Las marcas colectivas, por ejemplo, las marcas que se utilizan, diferentes productores se unen para tener una marca entre ellos, una marca propia. Esto es una marca colectiva. De alguna manera, por ejemplo, el Tianguis del Mayab tiene el sentido de una marca colectiva. Las fiestas populares también son esta forma de procomún, de compartir precisamente, donde lo que importa es compartir. Tecnologías apropiadas y de campesino a campesino, o campesina a campesina, o de campesino a campesina, en fin. Esto de las tecnologías apropiadas es precisamente el conocimiento, cómo se comparten los conocimientos o las habilidades, las metodologías que tienen las diferentes personas. Entonces, aquí no hay muchas veces un mecanismo mediado por dinero, ni un interés de intercambiar. Uno le enseña a otra persona cómo hacer mejor las cosas porque quiere ayudarle en su circunstancia o simplemente para compartir algo que sabe. Y entonces, bueno, aquí el conocimiento es una forma que muchas veces se comparte. No hay digamos, un intercambio, ¿no? Incluso mismo nuestros seminarios, este mismo seminario la intención es compartir algunas reflexiones y compartir conocimientos que tenemos entre todos sobre lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y la economía solidaria. La tecnología de código abierto y el programario informático libre. Aquí el software libre, el famoso software libre. Ahorita comentaremos eso también a detalle, pero esas también son formas de compartir desde la economía procomún. Bueno, esto del procomún nace como teoría, bueno, como una tendencia teórica escolar en los debates que habían desde la economía, porque bueno, hubo un libro muy famoso en los 60 que se llamó La tragedia de los comunes. Desde la economía clásica capitalista se decía que lo que se gestionaba de manera comunitaria no funcionaba y terminaba agotando ese recurso compartido, ese recurso común, y que la única forma de que se gestionara eficientemente ese tipo de recursos era privatizándolos, era en manos privadas y a través del mercado, que ese afán de lucro y de ganancia es lo que iba a permitir que se conservara un recurso natural. Esto está detrás también mucho de las actuales tendencias hacia el cambio climático, hacia el tema de la ecología,
y cómo se pretenden solucionar gran parte de los problemas ecológicos. Hay el debate de que se tienen que privatizar o mercantilizar los bosques, el agua, etcétera, porque de esa manera se va a cuidar su eficiencia, y si es costosa y si tiene un precio alto, la gente no lo va a desperdiciar, por ejemplo. Pero contra la otra visión que nace también de una Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que estudia en México, pero también en otros lugares de Latinoamérica, cómo en muchos casos la gestión comunitaria, la gestión común, era lo que permitía que se conservaran los recursos naturales. Y entonces refuta o de alguna manera discute la tesis principal de la economía clásica, ¿no? Que las manos privadas y la propiedad privada es la mejor forma de conservar los recursos. Y entonces viene esta otra que dice, no, la mejor manera es común, la gestión comunitaria. Hay formas de hacerlo, aunque han habido casos, tanto de uno de otro lado, en que sí se agotan. La manera comunitaria se ha hecho durante miles de años y logra un equilibrio entre ecosistemas y comunidades, ¿no? Si están conscientemente establecidos esos mecanismos de conservación y regeneración, ¿no? Bueno, entonces pasaremos un poquito a esto del software libre, porque el software libre, ese lo que aquí llamo el programario informático libre, que bueno, tiene todo que ver con el tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual son los derechos de autor, las patentes por los inventos, que yo me acuerdo una vez un abogado que tuve de profesor que él decía, si tú quieres hacerte rico, inventa algo, porque es el único monopolio legal que existe es la propiedad intelectual. Ninguna otra forma de monopolio en la ley se conserva o se protege tanto como la propiedad intelectual. Y entonces básicamente esto es que los productos del conocimiento también son una propiedad privada, y utilizar el conocimiento, para eso necesitas una licencia, un permiso del autor de ese conocimiento para que tú lo emplees, lo utilices. Entonces, bueno, aquí vemos también el movimiento del software libre, que es al contrario. Ellos dicen, para que se desarrolle la tecnología, tiene que ser libre y compartida, y cualquiera la puede utilizar. Desde el capitalismo, la propiedad intelectual, a este tipo de uso se le ha tratado de criminalizar, y, por ejemplo, todo lo que es la piratería se trata de encajar dentro de estas disposiciones. Entonces, el, el movimiento de software libre lo que hace es que no, que la tecnología es abierta para poderla modificar, hackear, que hackear significa mejorar. Hack en inglés significa mejorar. Entonces, un hacker es alguien que mejora un sistema, un programa informático. Por eso se le llama economía colaborativa. Ahorita lo pongo en interrogación por unas cuestiones, pero todo el Internet, por ejemplo, se desarrolló gracias a que el creador del código de HTTP y, digamos, donó a la humanidad su invento para que pudiera ser desarrollado. Entonces, todo lo que conocemos ahora se ha hecho gracias a eso. Y a los programas operativos Linux de Richard Stallman, que es uno de el principal intelectual y activista de este tema de software libre, y el que propone toda una serie de derechos de software libre, de código abierto, y que, bueno, la gran mayoría de los sistemas informáticos en el mundo utilizan Linux, incluidas las grandes corporaciones capitalistas del Internet. Amazon, Google, Facebook, todos ellos dependen de los programarios libres, de Linux básicamente.
Entonces, vemos que todo el Internet y toda esta vertiente se ha desarrollado gracias a ese espíritu de software libre. Entonces, la propiedad intelectual y las restricciones que se quieren hacer constantemente para proteger los monopolios o los oligopolios informáticos digitales están en contra del desarrollo del Internet y de todos los beneficios que nos ha traído, ¿no? Que bueno, también algunos perjuicios nos ha traído, pero eso es otro tema. Entonces, bueno, pongo entre comillas la economía colaborativa porque hace unos años se alababa mucho economías colaborativas, que se refiere básicamente a Airbnb, Uber, el mismo Amazon. Entonces, que utilizan la plataforma, las plataformas de Internet para intercambiar, para intermediar, porque ellos son intermediarios. Por ejemplo, Airbnb no posee ni una sola habitación. Uber no posee ni un solo coche. Todos son las personas que ponen su trabajo. Entonces, ya se descubre que todas estas economías colaborativas son en realidad un capitalismo digital recargado, donde están explotando a los conductores de Uber, a los propietarios de los coches y los conductores, los repartidores de Uber Eats y de todas estas plataformas de reparto a domicilio, por ejemplo, porque además, y Airbnb también, que se aprovecha de toda esta estructura de los propietarios que tienen alguna habitación o alguna casa disponible, pero que no generan ninguna obligación para ellos de seguridad social, no los considera como sus trabajadores, dice, son mis colaboradores, no son mis trabajadores, a pesar de que en la realidad, por ejemplo, los repartidores de Uber Eats, pues son trabajadores, pero según la economía colaborativa y las legislaciones, no le genera ninguna obligación de patrón a la empresa, ¿no? Entonces es solo beneficios, solo derechos y beneficios y ninguna obligación. Entonces ahí no hay ninguna reciprocidad de ninguna manera, ¿no? Y ninguna responsabilidad. Eso por una parte. Por otra parte, la cuestión de los datos. Porque bueno, el Procomún dice, bueno, común es lo que es de todos, el aire, el agua, los recursos naturales, lo que es necesario para todos. Y en esta época digital, los datos. Entonces, los datos, todo lo que generamos, la información que generamos con nuestra navegación por Internet, con nuestras preferencias, nuestros likes, todo lo que hacemos, toda nuestra actividad en redes sociales y en Internet genera información que estas plataformas como Google y Facebook y Instagram están utilizando para su beneficio y son nuestros. Entonces nos los están robando, digamos, ¿no? Todos esos datos. Y los utilizan para su beneficio, se lucran, se aprovechan de toda esa información que generamos y que pueden hacer perfiles, incluso hay una invasión a la privacidad brutal, tremenda, y nos pueden perfilar perfectamente para vendernos, porque el producto somos nosotros. ¿Por qué son gratis todas estas redes sociales? Porque lo que venden es a nosotros mismos, nos están vendiendo, somos el producto, ¿no? Y a raíz de ese perfil que hacen, de esos datos que reúnen de nosotros, venden la publicidad a diferentes empresas, diferentes organizaciones o incluso hasta gobiernos, ¿no? Porque en muchas ocasiones también han colaborado con gobiernos para perseguir activistas o suprimir movimientos sociales, etcétera, ¿no? Incluso para influenciar en elecciones, como pasó con las elecciones de Trump, donde ganó Trump, pero también ha pasado en Brasil y en muchos otros países que con las redes sociales influenciaron y difundieron las noticias falsas, las fake news, para que los votantes se decidieran por una u otra opción. Entonces, bueno, todo este es el daño que están haciendo este uso discrecional de los datos que generamos, ¿no? Entonces, esto es una economía extractivista de plataforma.
ante lo cual, desde la economía solidaria se propone lo que es el cooperativismo de plataforma, que es lo contrario. Este es un espíritu más colaborativo, más realmente colaborativo, cooperativo, solidario, donde no se haga mal uso de todos esos datos, y eso es lo que se llama ahora el cooperativismo de plataforma. Y la Wikipedia, por ejemplo, es el mejor ejemplo de este cooperativismo de plataforma, cómo la colaboración y el compartir hace que se esté construyendo este gran instrumento que es la Wikipedia, que nunca había existido algo como ello y que ya supera a cualquier otra enciclopedia del pasado, y que es una comunidad abierta, gratuita, que funciona no como un negocio, sino como una cooperativa, ¿no? Una cooperativa de plataforma entre las personas que van editando los artículos. Y por ejemplo, nosotros como nodo, como nodes, como Selva, Mar y Comunidad, podríamos decidir montar un equipo de editores de Wikipedia y escribir artículos, y empezar a escribir artículos de Wikipedia. Tiene sus normas para que se verifique la información, que sea información fidedigna, valiosa, y entonces podríamos, por ejemplo, hacer artículos para Wikipedia sobre Cancún, sobre la degradación económica, sobre cooperativas, sobre maricultura, etcétera, etcétera, lo que quisiéramos, ¿no? Entonces Wikipedia es un buen ejemplo de este software libre. Pero hay muchos otros más, en casi todos los ámbitos de la informática. Por eso también nosotros, como práctica de economía solidaria y siguiendo los principios cooperativos y en una cultura solidaria, habríamos de observar utilizar estas herramientas en lugar de utilizar las del cooperativismo, las del capitalismo de plataforma, utilizar el cooperativismo de plataforma. Por ejemplo, la moneda social es el famoso Bitcoin, que también se ha mucho distorsionado, pero bueno, es un ejemplo de software libre, de colaborativo, cooperativo, para editar vídeo, las aplicaciones colaborativas en ofimática. Esto es muy importante porque todos utilizamos en lo que es en el software de oficina, a Microsoft, por ejemplo, a Google, que también es otro de los grandes que monopolizan el sector. Y bueno, en lugar de usar a Google, podemos usar Mozilla. Firefox de Mozilla es software libre. En lugar de utilizar Microsoft, utilizar LibreOffice, que por ejemplo esta presentación yo la he hecho en LibreOffice. Yo utilizo todas estas herramientas. Y es exactamente lo mismo, no nos implica mayor esfuerzo ni nada, simplemente es elegir, y son gratuitas además, no tenemos que pagar licencias como a Microsoft. GIMP en lugar de Paint, en lugar de Photoshop, por ejemplo. Y bueno, este mismo webinario lo estamos haciendo a través de la plataforma de Jitsi, que Jitsi es una forma de software libre también, dentro de este espíritu procomún, y no lo hacemos con Zoom, que Zoom también tiene es una plataforma extractivista de datos, que también tiene mucha inseguridad y mucha posibilidad de que se roben información y datos, ya ha sucedido, y que es un negocio también, te están cobrando una cantidad por utilizarlo, mientras que Jitsi es gratuito. Y bueno, y por eso también siempre preferimos utilizar antes estas opciones. Si no tenemos otra opción, pues ya utilizamos el capitalismo de plataforma, pero si tenemos la opción, podemos utilizar otras opciones. Bueno, entonces aquí llegamos un poco a la conclusión o al cierre más o menos de los temas que hemos venido comentando en estas sesiones, y lo que es la cooperación integral o la solidaridad integral, ¿no? ¿Qué es lo que busca integrar todas estas prácticas como para hacer algo muy, muy coherente, muy congruente y completo, como una alternativa realmente alternativa a toda la tendencia de la economía actual, ¿no?
Entonces, por ejemplo, dentro de la cooperación y solidaridad integral en el ámbito económico, hemos visto lo que viene siendo la producción, la distribución, las finanzas y el consumo cooperativo como forma de crear un mercado social que es alternativo al capitalismo, es un mercado diferente donde todas las opciones son solidarias. Estamos consumiendo y produciendo conscientemente, responsablemente y solidario. Y entonces por eso tenemos que ir creando todas las opciones que consumimos en el sistema, irlas dando como alternativas, ¿no? Creo que ya hemos avanzado algo porque, bueno, tenemos todas estas opciones, muchos de nosotros, de los que conformamos esta red, estamos ofreciendo una parte de ese mercado, una mercancía, un servicio que es solidario, es cooperativo, y entonces estamos contribuyendo a formar ese mercado social, ¿no? En algunos sectores, por ejemplo, como comentaba Martín al principio, hay lugares donde está muy desarrollado esto, efectivamente. Donde yo vivo ahora, aquí en Barcelona, está bastante desarrollado en el sentido de que puedes encontrar prácticamente todas las opciones de tu consumo eh, en el mercado social. Por ejemplo, la electricidad. Estoy en una cooperativa que se llama Soma Energía, donde tú consumes, que es una cooperativa con paneles solares que produce la electricidad. Claro, en diferentes países por la regulación que hay, no se puede hacer esto. En México es un monopolio estatal, la electricidad, pero que bueno, también se pueden, hay alternativas, ¿no? En el agua, pues no puedo. En el banco también la banca ética y las cooperativas de ahorro y préstamo. En el consumo, bueno, los mercadillos, las canastas orgánicas, las ferias de orgánicas y de trueque, las cooperativas de consumo de productos orgánicos. Yo esa es la manera en que consumo. Hay incluso un supermercado, hay varios supermercados, que no es lo más deseable, lo mejor es la cooperativa de consumo. Pero hay un supermercado que es una cooperativa y bueno, también es una manera. Eh, el transporte, el celular, el teléfono celular también. El teléfono celular, hay una cooperativa que se llama Som Conexión, donde te da el internet y es una cooperativa que brinda internet, teléfono celular, teléfono fijo, y bueno, también, como digo, depende de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo que hay como todas estas opciones, también es un contexto de capitalismo salvajón, y no resta lo otro, ¿no? En la medida en que vaya creciendo todavía es, digamos, pequeño y marginal, pero en la medida en que vaya creciendo se va a volver una verdadera alternativa, opción para un cambio social profundo. Y sobre todo lo que impulsa es la concientización, la conciencia, la cultura solidaria, ¿no? La conciencia de lo que estamos eligiendo al consumir y cómo vamos a producir, ¿no? Entonces, bueno, estos mecanismos de producción, distribución, finanzas, consumo responden a aquel mecanismo que mencionábamos al principio del mercado. En lo que se refiere al mecanismo de la redistribución o la distribución, una medida muy importante son la creación de los fondos colectivos y la previsión social. Por ejemplo, o sea, en una tanda, hacemos una tanda, pero parte de lo que producimos o de lo que generamos, lo vamos ahorrando, lo vamos guardando y vamos formando fondos de ayuda mutua y de previsión social. Previsión social es la calidad de vida, salud, educación, servicios, todo lo que necesitamos, lo que normalmente conocemos como seguridad social, seguros de desempleo, seguros de fallecimiento, seguros de vida, servicios de salud, de hospitalización, guarderías, cuidado, asilos de ancianos, todo eso es la previsión social y son actividades que podemos hacer con lo que podamos juntar y hacer con esos fondos colectivos, con lo que podamos generar y conscientemente dedicar a eso, ¿no?
Hay, por ejemplo, en el ecotianguis ese margen siempre en los intercambios de conservar una parte cuando se cambia moneda social por moneda corriente, por pesos. Hay una parte que se retiene y que sirve para el mantenimiento de la propia red y para estimular el uso de la moneda social, ¿no? Lo que de broma llamábamos el impuesto revolucionario, que es una manera también no solamente de producir, intercambiar, sino también utilizar parte de lo que generamos para el futuro, para asegurar nuestro futuro, para asegurar nuestro bienestar y la ayuda mutua y la solidaridad. Y que cuando hay una emergencia y alguien lo necesita, tenemos disponible esa forma de solidarizarnos con aquellos que lo van a necesitar. Por ejemplo, ahora en época de crisis se ve la importancia de tener este tipo de mecanismos, porque así podríamos sostener mejor las necesidades y